Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 17 y 19 de octubre de 2025. Durante el fin de semana, las fuerzas ucranianas han continuado atacando la infraestructura energética rusa. Un ejemplo sería el alcance durante la noche del viernes de una subestación eléctrica en el óblast ruso de Ulyanovsk, que acabó en llamas. Se trata de una subestación bastante importante, ya que conecta este óblast con las redes eléctricas de óblast adyacentes. En la noche del sábado, la refinería de Novokubishevsk en la región de Samara y una planta de procesamiento de gas en Orenburg fueron dañados y alcanzados por ataques de drones ucranianos. Sin saber si se debió a un ataque, un acto de sabotaje o un accidente, 3 personas murieron en una explosión de una planta química en la República Rusa de Bashkortostán, según informó el sábado el jefe regional de la zona, sin especificar la causa. Según parece, una explosión bastante violenta destruyó por completo uno de los edificios, dejando a 3 personas muertas y 5 que resultaron heridas, 2 de ellas graves. En el frente en la zona de Pokrovsk se ha sabido que en las últimas semanas la situación ha empeorado significativamente para los defensores ucranianos, según el medio ucraniano Deep State. Parece ser que se han producido intensos combates callejeros en la mayor parte de la ciudad, con presencia rusa prácticamente por todas partes. La situación es considerada como crítica y no se espera una estabilización de la situación esta vez. Tanto Pokrovsk como Mimnohad se acercan a lo inevitable, según los propios ucranianos. En Ucrania han crecido las críticas al mando militar después de una serie de ataques mortales contra centros de entrenamiento en distintas regiones del país. Los bombardeos rusos han puesto en relieve la falta de defensa aérea en muchas de estas instalaciones, sobre todo las más cercanas al frente. Según varios comandantes e instructores citados por el medio Kyiv Independent, la estructura de mando marcada aún por la cultura de estilo soviético estaría impidiendo asumir responsabilidades de bajas que aseguran podían haberse evitado. El teniente coronel Bogdan Krotevich, ex jefe del Estado Mayor de la Brigada Azov, afirmó que los centros de entrenamiento deberían estar protegidos por fuerzas de defensa aérea y ha denunciado que actualmente no existe ningún sistema que garantice esa protección. Krotevich ha responsabilizado directamente al comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, de no haber desarrollado un esquema eficaz. El Estado Mayor, por su parte, respondió al medio ucraniano que la seguridad y la salud del personal militar siguen siendo su prioridad en un contexto de ataques rusos cada vez más frecuentes. Durante la reunión llevada a cabo entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente ucraniano felicitó a Donald Trump por la paz en Gaza, sugiriéndole que podría seguir un camino similar para llegar a un alto el fuego en Ucrania. Sobre el caso de los misiles Tomahawk, Zelensky sugirió que Ucrania podría proporcionar drones y tecnología a Estados Unidos a cambio de estos misiles. No obstante, Trump advirtió que dar misiles Tomahawk a Ucrania podría significar una escalada en el conflicto y podrían ocurrir, según sus propias palabras, muchas cosas malas. Declaró también que no entregaría estos misiles a Ucrania porque también el ejército estadounidense los necesita. Adicionalmente, también dijo que durante la llamada previa que hizo al presidente ruso Vladimir Putin, no le gustó la idea de transferir misiles Tomahawk a Ucrania. Trump y Putin también acordaron reunirse en Hungría durante la llamada telefónica, con nuevas conversaciones entre los asesores de ambos líderes previstas para la próxima semana. Tras la reunión con Donald Trump, Volodymyr Zelensky informó de los resultados a los líderes del Reino Unido, Alemania, Italia, Finlandia, Noruega y Polonia, así como a los dirigentes de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según Volodymyr Zelensky, la reunión fue muy productiva y hablaron de temas muy importantes. Según él, lo más importante ahora para Ucrania es proteger la mayor cantidad de vidas posible, garantizar la seguridad para su país y fortalecer toda la seguridad europea. Ha anunciado también que se coordinará con sus aliados en el continente. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin parece ser que exigió que Ucrania cediese el control total de la región de Donetsk a Rusia como condición para poner fin a la guerra durante la llamada telefónica con el presidente estadounidense de esta semana, según informaciones del Washington Post, citando a 2 altos funcionarios estadounidenses que, según parece, fueron conocedores de la información. Según este informe, Putin indicó estar dispuesto a ceder partes de las regiones de Zaporilla y Gerson que ocupa actualmente el ejército ruso. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha propuesto colaborar con Estados Unidos para desarrollar un plan de paz para Ucrania basado en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. Esto fue revelado por el medio Axios, citando una fuente bien informada. La noticia fue informada en medios ucranianos y Starmer supuestamente hizo esta propuesta durante una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y varios líderes europeos. Un documento atribuido a analistas ucranianos plantea que Kiev evalúa un posible escenario de conflicto en la región báltica ante una supuesta amenaza rusa. El informe describe posibles incursiones rusas en el Golfo de Finlandia y los países bálticos y propone respuestas como desplegar fuerzas especiales, asegurar el corredor de Suwalki y realizar operaciones conjuntas con la OTAN en los ámbitos terrestre, aéreo y cibernético. El informe concluye que una acción coordinada podría contener la amenaza, aunque advierte que el riesgo de una escalada regional es alto.
En Oriente Próximo, a lo largo del fin de semana, Hamás ha continuado entregando a cuentagotas cuerpos de rehenes fallecidos según lograba llegar hasta ellos. No obstante, a pesar de la frágil tregua en Gaza, las operaciones militares israelíes en Cisjordania y los ataques de los colonos contra población civil palestina continuaron sucediéndose a lo largo de todo el fin de semana. De hecho, durante una operación de las IDF en Tubas, Cisjordania, un artefacto explosivo estalló al paso de un vehículo militar, dejando 2 soldados israelíes heridos el viernes, que han tenido que ser evacuados en helicóptero. El viernes, fuentes palestinas informaron de otro suceso en el que 11 personas, entre ellas 7 niños, murieron cuando su vehículo fue alcanzado por un ataque israelí en el barrio de Al-Seitum, en la ciudad de Gaza. Hamás condenó el hecho, acusando a Israel de violar el alto el fuego y de cometer crímenes contra el pueblo palestino. El grupo pidió al presidente Donald Trump y a los mediadores internacionales que obligasen a Israel a respetar el acuerdo y detener los ataques. Por su parte, el ejército israelí afirmó que abrió fuego cuando el vehículo cruzó la denominada como línea amarilla, que demarca la línea de amortiguamiento tras el alto el fuego con Hamás. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que las líneas amarillas en Gaza se marcarían pronto para mayor claridad con la población civil. De hecho, el domingo, las fuerzas de defensa israelíes comenzaron a demarcar la llamada línea amarilla en la franja de Gaza con marcadores físicos. Una imagen publicada en redes sociales mostraba bloques de hormigón pintados de amarillo y letreros metálicos amarillos que se colocarán sobre ellos. Según el ministro de Defensa, Israel Katz, estos marcadores servirán como advertencia a los terroristas de Hamás y a los residentes de la franja de Gaza de que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego. La línea amarilla, como la trazaron los mediadores, abarca más de la mitad del territorio de la franja de Gaza, es decir, el 53% de la misma. Las fuerzas de defensa israelíes no controlan todo este territorio con tropas terrestres, ya que muchos de sus puestos están ubicados más cerca de la frontera israelí. El domingo, medios israelíes denunciaron que terroristas palestinos habrían atacado a las fuerzas de defensa israelíes en Rafah, al sur de Gaza, a lo que se respondió bombardeando posiciones de Hamás en toda la franja. Sin embargo, medios palestinos han afirmado que las operaciones de Hamás en Rafah iban dirigidas contra la milicia Yasser Abu Shabab, a quien acusan de colaborar con las fuerzas de defensa israelíes. No obstante, los ataques de Hamás se han sucedido a lo largo y ancho de toda la franja, dejando al menos 2 soldados israelíes muertos y 3 heridos de diversa gravedad. La situación ha escalado durante todo el día y parecía que la guerra abierta iba a volver a la zona. Las fuerzas de defensa israelíes también mostraron imágenes de bombardeos dirigidos contra posiciones del grupo terrorista en varios puntos de la franja, como respuesta a lo que denominaron como una violación del alto el fuego que se ha producido durante la mañana. También se anunció un bloqueo indefinido a la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, al final del día las fuerzas israelíes han anunciado que han comenzado a respetar de nuevo el alto el fuego después de la violación de Hamás. También se ha dado cierta confusión en el Golfo de Adén, cerca de Yemen, debido a que un buque parecía haber sido atacado durante su tránsito por el Golfo de Adén. Según UK Maritime Trade Operations, no se descartó la posibilidad de una explosión interna. Por su parte, el Ministerio de Defensa saudí dijo que el grupo no tenía conexión con el incidente, según la agencia de noticias SANA, dirigida por los hutíes. Aún así, la misión de la Unión Europea en la región, la Operación Aspides, informó del rescate de 24 tripulantes y que otros 2 se encontraban desaparecidos. En Europa, un juez polaco ha rechazado extraditar a un ciudadano ucraniano acusado por Alemania de sabotear los gasoductos Nord Stream en 2022, argumentando que de haber sido obra de Ucrania, el ataque habría sido un acto justificado. El juez Dariusz Lubowski ordenó la liberación de Volodymyr Zuravlyov y sostuvo que en el contexto de la guerra, acciones contra infraestructuras rusas calificadas como terrorismo en tiempo de paz podrían ser consideradas en defensa legítima. Describió que la invasión rusa era sangrienta y genocida y afirmó que lo que sería sabotaje en tiempos de paz puede ser legítimo en tiempos de guerra. La sentencia, inusual en casos de extradición dentro de la Unión Europea, fue celebrada por el primer ministro polaco Donald Tusk, quien escribió en X que el caso estaba cerrado. La policía francesa detuvo a 4 personas acusadas de terrorismo tras un intento de asesinato contra Vladimir Oreskin, un opositor ruso y fundador de la organización de derechos humanos Gulagu.net, residente en el sur de Francia. Las detenciones realizadas a comienzo de esta semana involucran a sospechosos de entre 26 y 38 años, aunque las autoridades no han revelado su nacionalidad ni los motivos del ataque. Una nueva encuesta de INSA para el diario alemán Bild muestra que Alemania tiene un cambio de actitud hacia los refugiados ucranianos. Según esta encuesta, el 62% de los alemanes estaría a favor de repatriar de inmediato a los hombres ucranianos sanos, mientras que un 66% se opone a seguir otorgándoles prestaciones sociales. El sondeo refleja un creciente desgaste de la opinión pública tras más de 2 años del inicio de la guerra. Paralelamente, un estudio del Centro para la Estrategia Económica de Ucrania indicó que la proporción de ucranianos en el extranjero que planean regresar a su país ha caído del 74 al 43% en los últimos 2 años.
Hungría ha asegurado que permitirá la entrada y salida del presidente ruso Vladimir Putin para su prevista cumbre con Donald Trump en Budapest. El canciller Péter Szijjártó afirmó que Hungría actuará de forma soberana y garantizará las condiciones para las negociaciones. El primer ministro Viktor Orbán confirmó también que los preparativos avanzan tras hablar con ambos líderes. La decisión ha generado polémica, ya que Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, organismo del que Hungría ha anunciado su retirada. La Unión Europea ha señalado que no se opone al encuentro mientras promueva la paz en Ucrania, aunque Putin sigue sujeto a sanciones y restricciones de vuelo en Europa. En una inusual reunión en Bruselas entre legisladores chinos y miembros del Parlamento Europeo, representantes de Pekín afirmaron que la OTAN no debería existir. Este fue el primer encuentro mantenido en 7 años después del levantamiento de sanciones chinas a varios eurodiputados. Los parlamentarios europeos han expresado sorpresa por el tono del encuentro, que han calificado de monólogo. Uno de los asistentes señaló que China cuestionó abiertamente la legitimidad de la OTAN, mientras otros criticaron que los representantes chinos repitiesen la narrativa rusa pese a la supuesta neutralidad de Pekín. Además, los eurodiputados reprocharon a China su recientes restricciones a la exportación de tierras raras, consideradas esenciales para la industria tecnológica europea. En Rusia, un total de 336.000 personas firmaron contratos para servir en las Fuerzas Armadas rusas en lo que va de 2025, según anunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, declarando dicho número como satisfactorio. Según la agencia azerbaiyana APA, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió personalmente a su homólogo Ilham Aliyev sobre un golpe de Estado planeado por su jefe de gabinete, Ramil Nikitiev. Moscú habría proporcionado a Bakú información detallada sobre la conspiración que se discutió durante la reunión entre ambos líderes en Dushanbe el 9 de octubre. Nikitiev presuntamente buscó apoyo ruso para derrocar al gobierno y encabezar un órgano de transición. Pocos días después fue arrestado y acusado de conspiración y traición. El medio ruso Ribar sostiene que el Reino Unido estaría actuando en el sur de Rusia, en su periferia, mediante una amplia red de influencia que incluye servicios de inteligencia, ONGs y proyectos humanitarios. Según esta fuente, el objetivo sería rodear a Rusia con inestabilidad y debilitar su influencia en la región. Ribar afirma que tras la retirada estadounidense de Afganistán, los británicos habrían mantenido una red de contactos en las provincias del norte, utilizando esos canales para colaborar con grupos radicales, incluyendo células del ISIS. Aseguran además que la financiación proviene de fundaciones occidentales y que los jóvenes de Asia Central serían el principal público objetivo para el adoctrinamiento y reclutamiento. En Siria, la ONG británica Intermediate habría contribuido, según esta misma fuente, a transformar la imagen de antiguos militantes en actores políticos, y dentro de Rusia, Londres estaría usando la migración y organizaciones de derechos humanos como herramientas de desestabilización. La publicación incluso vincula el atentado del Crocus City Hall con esta supuesta red de influencia británica, señalando que los responsables recibieron apoyo ideológico y técnico a través de una cadena de países intermedios. En Estados Unidos, las autoridades estadounidenses arrestaron en Luisiana a Mahmoud Amin Yaqub al-Muqtadi, de 33 años, acusado de haber participado en el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y de entrar después en Estados Unidos con una visa fraudulenta. Según el Departamento de Justicia, al-Muqtadi, originario de Gaza, habría cruzado a Israel armado para colaborar en el ataque y fue ubicado por datos de su móvil cerca del kibutz Kfar Aza. Se le vincula con las Brigadas Nacionales de Resistencia, brazo armado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y se le acusa de mentir sobre su afiliación y entrenamiento militar en su solicitud de visa. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, lideró una iniciativa bipartidista para forzar una votación que impida al presidente Donald Trump declarar unilateralmente la guerra a Venezuela. El senador ha presentado la resolución el jueves por la noche, lo que obligará al Senado a retomar la legislación tras un periodo de espera de 10 días. Otros senadores, como Adam Schiff, demócrata por California, o Rand Paul, republicano por Kentucky, copatrocinaron el plan. Los legisladores afirman que el gobierno aún no ha compartido pruebas que justifiquen los ataques a los barcos venezolanos, que Kaine y otros consideran ilegales e inconstitucionales. No obstante, el futuro de esta medida es muy incierto. En nuestra querida Iberoamérica, al menos 2 sobrevivientes del mortal ataque militar estadounidense en el Mar Caribe se encuentran bajo custodia a bordo de un buque estadounidense tras ser rescatados en helicóptero. La persona ha indicado que los supervivientes se encontraban a bordo de un semisumergible cuando fueron alcanzados por el ataque estadounidense. El presidente Donald Trump ha confirmado el ataque a la prensa el viernes, afirmando que el ejército atacó un submarino que transportaba drogas. En este sentido, Donald Trump ha expresado que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha ofrecido absolutamente todo para que no realicen ataques estadounidenses en la región, diciendo Donald Trump que el presidente Nicolás Maduro no quiere meterse con Estados Unidos. En paralelo, el Departamento de Guerra norteamericano continúa compartiendo imágenes de ejercicios militares cerca de las zonas de conflicto. El último ha sido de una misión de demostración realizada esta semana frente a la costa de Venezuela por varios bombarderos estratégicos de largo alcance B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, escoltados por F-35.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha acusado a Washington de violar la soberanía de su país y de asesinar a un pescador durante una operación militar estadounidense en aguas territoriales colombianas. El mandatario afirmó en la red X que funcionarios del gobierno estadounidense cometieron un asesinato y violaron la soberanía colombiana. Ha asegurado que la víctima no tenía vínculos con el narcotráfico y que su embarcación se encontraba a la deriva con una señal de socorro activada. Bogotá exige ahora explicaciones oficiales a Washington por lo ocurrido. Y Washington ha dado explicaciones asegurando que el barco atacado en el que viajaban ciudadanos colombianos se trataba de una embarcación del grupo narcoterrorista ELN bajo acusación de transportar narcóticos en aguas internacionales. El Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, es un grupo armado colombiano de inspiración marxista que combate contra el gobierno de Bogotá. En Asia, la tensión entre Pakistán y Afganistán se ha intensificado tras un ataque fronterizo atribuido a los militantes de Tariq y Talibán Pakistán, lo que pone en riesgo la frágil tregua entre ambos países. Según informó el oficial de policía Irfan Ali, un atacante suicida con coche bomba atacó un complejo militar en la ciudad de Mir Ali, en Waziristán del Norte, provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Las versiones sobre las bajas varían, mientras que Ali indicó que 3 combatientes murieron en un tiroteo sin bajas contra las tropas pakistaníes. Otras fuentes sugieren posibles pérdidas no confirmadas. Desde Peshawar, el corresponsal de Al Jazeera, Kamal Haider, señaló que se están realizando esfuerzos diplomáticos, incluida una posible reunión en Doha, para prolongar el alto el fuego. Sin embargo, ha descrito la situación en la frontera como muy tensa y ha advertido que Islamabad ha dejado claro que si Kabul no responde a sus preocupaciones, la estabilidad podría deteriorarse rápidamente. Por su parte, el ejército pakistaní, a través de su rama de prensa ISPR, informó que 34 combatientes respaldados por la India, pertenecientes al grupo Fitna al-Kawajik, denominación oficial del TTP, fueron abatidos durante operaciones en Khyber Pakhtunkhwa en la última semana. La situación se mantiene tensa entre Pakistán y sus vecinos. En China, el segundo general de mayor rango del país y otros 8 altos funcionarios habrían sido expulsados del Partido Comunista y del Ejército bajo sospecha de graves faltas de conducta relacionadas con la corrupción, según informaron funcionarios de defensa. El portavoz del mismo ha dicho que los delitos fueron de naturaleza grave, con consecuencias extremadamente perjudiciales para todos los implicados. En África se han vuelto a reactivar intensos enfrentamientos en Al-Fasher, capital de Darfur del Norte, entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, con un saldo de numerosas bajas entre ambos bandos. Según fuentes militares, unidades de las Fuerzas de Apoyo Rápido lograron confiscar varios vehículos y equipo militar de las Fuerzas Armadas sudanesas tras horas de intensos combates en las afueras occidentales de la ciudad. Según otros informes, el enfrentamiento incluyó bombardeos de artillería y ataques terrestres, lo que obligó a cientos de residentes a huir de los barrios más cercanos. Algunos analistas señalan que el Comando de Fuerzas Especiales de Uganda ha adquirido tal influencia que rivaliza con el poder del ejército regular, aún dominado por comandantes veteranos de la guerra de guerrillas que llevó el presidente Yoweri Museveni y su movimiento de resistencia nacional al poder. Algunos observadores advierten del riesgo de un enfrentamiento entre ambas fuerzas, similar a lo ocurrido en Sudán entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, cuya rivalidad desembocó en una guerra civil. El Comando de Fuerzas Especiales de Uganda, creado tras la llegada de Museveni al poder y cuyo lema es "No hay sustituto para la lealtad", es considerado la unidad más poderosa del país. Según el académico ugandés Gerald Berebe, de la Universidad de York, sus miembros son los oficiales mejor entrenados, equipados y financiados de Uganda. Tanto el ejército como esta unidad se han negado a comentar las acusaciones al ser contactados por la BBC. Estados Unidos ha anunciado que someterá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un anteproyecto de resolución que entierra la autodeterminación de los saharauis y respalda la solución que propugna Marruecos para el Sáhara Occidental, la de una autonomía limitada. El texto ensalza el liderazgo de Donald Trump para resolver el conflicto. Solamente Rusia podría vetarlo en su votación el 30 de octubre. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.